ustedes lo creyeron y lo recibieron. Incluso les dice ahí en el versículo 2, y hacéis bien en haberlo creído y haberlo recibido. Dice, pero si no perseveráis en él, entonces creísteis en vano. ¿Persevera usted en el evangelio? Oh sí, hermano, yo lo tengo aquí en mi corazón, aquí lo llevo en mi corazón. ¿Qué es el evangelio? Si vieran, mis hermanos, con lo que yo me encontré, algo devastador. Me tomé la libertad de hacer una pequeña encuesta entre los hermanos que yo llegué a conocer en las congregaciones que visitaba aquí del área, a preguntarle a mis hermanos qué era el evangelio. ¿Y saben qué me encontré? Que no sabía ni dónde se encontraba el evangelio. ¿Cómo vamos a convertir al mundo si no pasamos tiempo leyendo este libro? Salmo 119 y el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No guardamos este libro, ¿cómo vamos a permanecer en santidad? ¿Saben qué es nuestra santidad? La santidad es la medida conforme a mi propio juicio. Me comparo con mi vecino y yo soy mejor que mi vecino, pero nunca me miro en el espejo de Dios, porque allí siempre me miro corto. Es tiempo que meditemos más en este libro. Salmo 1, versículos 1 y 2 nos dice a usted y a mí, bienaventurado el hombre. Es una hermosa bienaventuranza, que no solamente dice allí, se sentó en silla de escarnecedores, que no anduvo en camino de pecadores, ni en consejo de malos anduvo, sino que su delicia estuvo en la meditación de la palabra de Dios, y en ella dice, medita de día y de noche. La meditación allí, le decía a mis hermanos, consiste de la palabra hebrea, repetición. Dijo ahorita mi hermano, ¿verdad? A Vicente lo recitamos re bien, las rancheras. Rocío Dulca las conocemos. Cantamos todas esas canciones de memoria, pero no sabemos ni un pasaje. Es triste encontrar entre el pueblo de Dios aquellos que dicen, ay hermano, es que es una mente de teflón. Este teflón me pesa, no se me queda nada. Pero qué bien, ¿verdad? Se le quedan las novelas. Y está esperando el siguiente capítulo porque ya sabe hasta cómo terminó. Le va a dar vergüenza a mi suegra, pero estoy orgulloso de ella. Estoy orgulloso de ella porque hacemos un ejercicio en la congregación para la meditación de la palabra. Mi suegra dice sus versículos de memoria. Disculpe, suegra, que la tuve que mencionar, ¿verdad? Y es que muchos dicen, es que no, hermano, no puedo, esta mente no me trabaja. Esos son de los que tienen dones. Decía ahorita mi hermano, ¿cuál es su don? Su don es, estudie el libro y luego usted va a empezar a aplicarlo y se va a dar cuenta de lo que es capaz de hacer. Fue lo que Pablo dijo, mis hermanos, nuevamente, ¿verdad? Cuando lo leemos allí en Filipenses capítulo 4, versículos del 11 hasta el versículo 13. En cualquiera que sea mi situación, dice, para bien o para mal, todo he aprendido. Todo he aprendido, y por eso hacemos referencia a ese versículo 13. Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero qué interesante, ¿verdad? En el trabajo se demanda algo de mí, soy capaz de hacerlo porque sé que hay más dinero, pero en el servicio a Dios no hay dinero, esto es la salvación, no vale. Entonces allí no me aplico ese principio, allí soy bien ignorante. Qué triste, ¿no? Eso es triste. Entonces, ¿cómo debemos usted y yo estarnos preparando? Mis hermanos, prediquemos prediquemos a Cristo. Y mis hermanos, guardemos la santidad, mantengámonos alejados del mundo, seamos transformados por medio de este libro. Creamos más en el mensaje de este libro. Y ya no dejemos nuevamente que el vecino nos esté involucrando a creer que somos iguales. En nuestra área aquí, mis hermanos, iglesias de Cristo se están envolviendo con las denominaciones porque han llegado a la conclusión de que somos iguales, que una iglesia es como cualquier otra. No es de sorprender. No es de sorprender porque al pueblo le está pasando lo que Oseas nos dice en el capítulo 4 y el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Exacto. Ahora, miembros de la iglesia no están convirtiendo al mundo, sino que se están convirtiendo ellos mismos al mundo. Es crítico. Y es que, mis hermanos, ahora en la iglesia ya no se predica el libro. Ahora en la iglesia se predica, ¿sabe qué? Pensamientos, anécdotas, poemas,
Cosas que se relacionen con las cosas del corazón. Qué triste, ¿no? Y por eso el pueblo está en una tremenda ignorancia del libro. Se empiezan a practicar, y una de las preguntas que me pesa y me revuelve el estómago es: ¿qué tiene de malo, hermano? ¿Qué tiene de malo en verdad? ¿Qué tiene de malo en que se llegue a poner aquí un piano? ¿Qué tiene de malo en que se llegue a poner allí una trompeta, una guitarra para oírnos mejor? ¿Qué tiene de malo? Preguntémosle a Dios. ¿Y saben qué? No tuvieran ni que preguntar. Efesios capítulo 5, versículo 19. Hebreos capítulo 13, versículo 15 nos habla de la manera que usted y yo debemos adorar a Dios. Con labios. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. En espíritu y en verdad. Pero no queremos preguntar. ¿Por qué? Porque nuestra carnalidad todavía está aquí. No hemos sido transformados y todavía queremos preguntar. ¿Qué tiene de malo de vez en cuando que nos aventemos una quinceañera aquí adentro, hermano? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo en verdad? ¿Sabía usted que el mundo denominacional, mis hermanos, todo lo que tiene que hacer para practicar las cosas del mundo es ponerle una etiqueta allí para Cristo? ¿Sabía usted que hay bailarines para Cristo? ¿Sabía usted que hay payasos para Cristo? ¿Sabía usted que también, mis hermanos, hay homosexuales para Cristo? Y es porque piensan que por ponerle Cristo allí, Dios lo autoriza. Así está la iglesia ahora. Vamos a hacer fiestín, que al cabo va a ser entre la iglesia. No hay problema. Sí hay problema. La adoración de Dios se ha tornado en un show, en un espectáculo, donde ahora, mis hermanos, nuevamente, dijo aquel señor Springton, creo fue su nombre o su apellido, dijo: ahora va a llegar el tiempo cuando el pueblo, ¿verdad? Está diciendo, ¿verdad? Los pastores ya no van a pastorear ovejas, sino que los payasos van a entretener a las chivas. Y eso es lo que pasa. Ahora el pueblo, mis hermanos, déjenme decirle tristemente, para alguien aquí y empieza a decir sus chistes y el pueblo dice: amén. Se empiezan a reír. ¿Dónde está la reverencia? Habacuc capítulo 2, versículo 20. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Nehemías capítulo 8 dice que cuando se abrió el libro de la ley, todos se pusieron de pie y guardaron silencio sin moverse. ¿Dónde está eso? Ahora queremos ser entretenidos. Es triste, ¿no? Santidad, mis hermanos. Santidad, no solamente dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia de igual manera. Y por último, allí en ese mismo punto, y luego acabo, tengo 5 minutos para decir el último. ¿Cómo nos debemos estar preparando para la venida del Señor? ¿Cómo debemos estarnos alistando, predicando, guardando la santidad, pero también creciendo en el conocimiento? Déjenme, mis hermanos, los estimulo y los animo en el amor del Señor a que crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios, que ya se deje de excusas y deje de decir que eso no es para usted. Si no medita en este libro, déjeme decirle, no importa qué tan bonito nombre tenga, cuánta ofrenda vaya usted a dar, puede ser borrado. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 27, capítulo 10 y el versículo 12 nos amonesta a usted y a mí a que no pensemos que la salvación está segura con el decirme cristiano. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El que crea estar firme, mire que no caiga. Hebreos capítulo 2 versículos 2 y 3 nos dice allí el autor de la epístola: porque si descuidamos una salvación tan grande, la podemos perder. La única manera en poderla retener, mis hermanos, es conociendo este libro. Amén. Conociendo este libro. Dijo el apóstol Pedro allí en su segunda carta, en el capítulo 1 y en el versículo 5: por esto mismo, mostrad diligencia, presten atención, interés, y añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Conocimiento. Se me hace reinteresante esto, no sé si sea una palabra reinteresante, pero ya se las dije. Mis hermanos, del que seamos capaces de memorizarnos toda una canción que tiene más de 10 versos de memoria, porque la cantamos o porque le mostramos interés. Porque la oímos y la oímos y la oímos. Una de las cosas, mis hermanos, que tenía el pueblo judío y que compartía con las demás religiones del mundo era que leían su ley, la recitaban y ¿saben qué? La repetían.
Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6, que era lo que se le encomendaba a mis hermanos al pueblo de Israel. Ponle tus postes en tu lintel, en tu mano, en tu frente. Pon rótulos. ¿Para qué propósito? Para que te recuerden todo el tiempo. ¿Y usted y yo? ¿Y usted y yo? No la queremos leer. De hecho, ¿verdad? Está una Biblia allí en nuestra sala, está abierta. Y no sabemos ni lo que dice allí, pero es para que el Espíritu de Dios esté allí en nuestro hogar. No trabaja de esa manera nuestro Dios. Tenemos que meditarla. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 18. Vuelve a decir allí el apóstol Pedro: creced en la gracia del Señor y en su conocimiento. Necesitamos conocer más la palabra de Dios para poder convencer al mundo. Primera de Pedro 3:15 nos habla: sino santificad a Cristo el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Qué? Pues defender su fe. Defender su fe. Pero ahora vienen los miembros de la iglesia y le dicen al predicador: ¿cómo la ve, hermano? El bautista me dijo esto y creo que estaba en serio. Parecía que era verdad. ¿Por qué? Decía nuestro hermano hace un momento, Efesios capítulo 4 y el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina. Pero no hay enseñanza del libro, el pueblo no tiene interés en ello. Así es que el predicador les da lo que pide. ¿Quieren payasadas? Pues vamos a darles payasadas para que se entretengan y no se nos vayan. Necesitamos dar más libro, que el pueblo conozca el libro. Y por último, concluyo, ¿verdad? Ya nomás me quedan 3 minutos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? A ellos les dijo, esto es, los 2 varones con vestiduras blancas le dijeron a estos discípulos: de la manera que ha sido tomado de vosotros al cielo, de esa misma manera ha de venir. Creyeron el mensaje y estuvieron activos hasta la venida del Señor. Pablo lo dice nuevamente allí en 2 de Timoteo 4, versículos del 6 al versículo 8. Estuvo listo. Pero déjenme decirles nuevamente, quieran o no, queramos o no, nos vamos a encontrar con el Señor. Queramos o no. Ahorita tú te quieres rehusar tal vez de obedecer el Evangelio. Ahorita tal vez tú te rehuses y te quieras poner un sinnúmero de excusas para no meditar en su palabra. Pero déjame decirte que tarde que temprano nos vamos a ver con el Señor. Nos vamos a ver con el Señor, porque Él va a venir. Hacía mención de Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 7. Él va a venir. E incluso nos dice Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de estos tiempos, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará con justo juicio. ¿A quién? A todos. A todos. Nota esto. Ha preparado un día de juicio. Nos hablaba ahorita nuestro hermano acerca del juicio. Sí, todos vamos a ser juzgados. Todos vamos a estar delante del trono de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 10. Porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros reciba conforme haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, ¿qué? Espérate, cristianos no van a hacer nada malo, dice Pablo, sea bueno o sea malo. Qué triste, ¿no? Qué triste que tú y yo ahorita estemos aquí sentados bien a gustos, pensando que está todo bien, y cuando estemos delante del trono de Dios, nos diga el Señor Jesucristo en ese pasaje que tanto les hacemos referencia a aquellos denominacionalistas. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé: apartaos de mí, no, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, ¿no estábamos ahí todos los miércoles, todos los jueves, todos los domingos? Sí, pero se te olvidó tu principio, tu primer amor. Se te olvidó del por qué deberías de estar ahí. Mis hermanos, nunca los conocí. Qué triste, ¿no? Leemos allí nuevamente cuando Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria del Padre. Quieras o no, queramos o no,
vamos a estar delante de Dios. Entonces, ¿por qué nos debemos preparar? Porque se nos ha amonestado, se nos ha dicho que Cristo viene. ¿Cómo debemos prepararnos? Trabajando, predicando el Evangelio, guardando la santidad, creciendo en el conocimiento, pero también para